Buenos días, hermanos. Un gusto saludarles. Vamos a presentar una serie de temas, hermanos, que por la naturaleza que ellos llevan van a ser un poquito largos quizá. Lo mismo va a ser una serie, no lo vamos a poder presentar todo en un solo tema, así que vamos a estarnos desarrollando en algunos diferentes temas. El propósito de este material, hermanos, que se ha preparado es sobre todo tratar de orientarnos un poquito y aclararnos tanta confusión que hoy reina dentro del movimiento adventista, incluso dentro de los grupos de sostén propio, en cuanto a ciertas interpretaciones. Al poder comprender el justo lugar de los acontecimientos que vamos a ir estudiando, estaremos en condiciones pues de discernir también cuándo es que algún acontecimiento se está alterando o cuándo está en su justo lugar. Por esa razón les rogamos que nos acompañen, que pongan atención. Vamos a ir despacio para que podamos ir explicando detenidamente, y entonces esperamos que esto pueda contar pues con la bendición de Dios primero que nada, pero que sea un apoyo para cada uno de ustedes que nos están escuchando. El tema que vamos a considerar hoy se titula El ángel con el incensario. Apocalipsis capítulo 8, verso 5, interpretaciones en el adventismo. Este versículo, hermanos, que vamos a estar considerando nos va a servir como el texto introductorio para el estudio que vamos a llevar. Apocalipsis 8:5, si usted tiene sus Biblias a la mano, llévenlas por favor, y vamos a ir estudiando detenidamente lo que la Escritura nos dice. Vamos a ver algunas interpretaciones, por lo menos 4 interpretaciones que circulan o han circulado dentro del movimiento adventista. Cabe notar que las 4 no son exactamente iguales, hay algunas diferencias en las interpretaciones. Y cuando uno se encuentra ante estas interpretaciones, uno siempre se pregunta, bueno, ¿cuál es la interpretación correcta? El propósito de esto, hermanos, es orientar, no por lo que un servidor crea o interprete, sino primariamente por lo que dice la Sagrada Palabra, la Escritura, y también lo que dice la sierva del Señor a través del Espíritu de Profecía, hermanos. Vamos a avanzar. Y la primera de las interpretaciones que vamos a considerar, hermanos, la encontramos de un teólogo prominente. Dice, tengo aquí en la mano el libro, voy a presentar el libro de donde se extrae esta información, hermanos. Es el libro titulado Las Profecías del Fin, de Hans Keller Arundel, en sus páginas 178 y 179. Aquí vamos a empezar a ver una de las interpretaciones dentro del adventismo. Cabe notar, hermanos, este es un teólogo adventista, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es la interpretación o la comprensión que él tiene acerca de Apocalipsis capítulo 8 y verso 5. Una porción del escrito en la página 178 y 179 dice lo siguiente: de igual manera, el propósito de las trompetas es convencer al mundo malvado que Cristo está a favor de su pueblo y llama a todos los hombres a que se arrepientan. El símbolo de arrojar fuego del altar celestial a la tierra, en Apocalipsis 8:5, es desafiante. El simbolismo se repite en Apocalipsis 14, donde salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y anunció que las uvas de la tierra serían arrojadas en el gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 14, 18 y 19. Esta conexión con Apocalipsis 14 indica que la visión preliminar de las trompetas en Apocalipsis 18 prevé que todas las trompetas llegan hasta la segunda venida de Cristo. Pero el ángel que está junto al altar en el versículo que estamos considerando no parece que sea el Señor, más bien parece ser el ángel del altar encargado del fuego que aparece de nuevo en Apocalipsis 14, 18. Por lo tanto, el fuego del altar celestial no viene como una destrucción indiscriminada, sino como una ordalía severa para rechazar a los indignos y proteger a los infieles. ¿Qué nos dice Hans Arundel, hermanos? Bueno, él, entre otras cosas, nos comenta que ese acto de Apocalipsis 8:5, en el que se arroja fuego del cielo a la tierra, no es otra cosa más que juicios que previamente él nos deja ver están envueltos en lo que conocemos como las 7 trompetas. En otras palabras, nuestro hermano Arundel entiende
que las trompetas de Apocalipsis, capítulo 8, capítulo 9, han de tener un cumplimiento todavía en el futuro. Y nos dice que ese acto en el que ese ángel arroja el fuego a la tierra, bueno, es el inicio de esos juicios que han de venir, encerrados básicamente en las trompetas. Menciona algo importante también que queremos destacar. Si observan con cuidado, acerca del ángel de Apocalipsis 8:5, él dice o identifica quién es ese ángel. Vamos a leer en la Escritura qué es lo que la palabra inspirada nos dice acerca de este acontecimiento que nos está ocupando el día de hoy. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 8, verso 5. Dice la palabra del Señor: el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Muy bien, el hermano acá identifica que este ángel del que se nos habla en Apocalipsis 8:5, dice, no podemos entrar en confusión, no es Jesús, dice más bien es el ángel que aparece en Apocalipsis 14:18, así identifica él. Pero lo que nos interesa aquí pues es que él proyecta estos acontecimientos del versículo 5, los proyecta dentro de un cumplimiento de las trompetas al futuro. Así lo interpreta él. No vamos a ahondar mucho en su interpretación, aunque dice cosas interesantes por ahí en el libro, pero solamente nos interesa ver la percepción que tiene acerca de este texto. Miremos otro ejemplo, hermanos, y ahora vamos a citar otro libro y otro autor. Nos referimos ahora a Mervyn Maxwell, y vamos a citar del libro Dios revela el futuro, el mensaje de Apocalipsis, es el tomo 2, quizá algunos lo tengan, y vamos a citar la página 229 de este libro para ver cuál es la percepción que Maxwell tiene acerca de este texto. El ángel que tomó el badil y lo llenó con brasas del altar y lo arrojó sobre la tierra, entonces hubo fragor de truenos, relámpagos y un temblor de tierra. Lo que ocurrió cuando el fuego llegó a la tierra aparece revelado bajo la primera trompeta. La tercera parte de la tierra quedó abrasada, la tercera parte de los árboles quedó abrasada, toda hierba verde quedó abrasada. Vamos a entender qué nos dice Maxwell. Él también tiene una comprensión un tanto similar a la que tiene la Rondel. Nos dice pues que en el texto de Apocalipsis, en su capítulo 8 y el verso 5, si ustedes notan, se habla de un ángel. Este ángel dice que toma un incensario, coloca en el fuego y luego lo arroja a la tierra. El autor entiende que ese fuego, cuando cae a la tierra, entonces va a quemar la vegetación acá en la tierra. Y esto sería el cumplimiento, como él dice, de la primera trompeta. Entonces, lo que entendemos es que el autor Maxwell también entiende que las trompetas han de tener un cumplimiento a futuro, ¿verdad? A futuro. Esa es la percepción a grandes rasgos de lo que él entiende. Muy bien, avancemos, hermanos, y veamos otra interpretación. Esta es una de las interpretaciones más actuales y podríamos decir una de las interpretaciones que tienen más peso, digamos, dentro de los círculos adventistas hoy día. Es la interpretación del pastor Hugo Gambetta sobre las trompetas. Él no escribe un libro como tal, pero hay varios videos que hablan del tema y él muestra claramente cuál es su comprensión, no solo del tema de las trompetas, sino del versículo que nos ocupa. Apocalipsis capítulo 8, verso 5. Ahí ustedes tienen, está apareciendo en pantalla, el nombre del video, quienes gusten corroborarlo, este circula en internet, así se titula. Es el tamo número 2, las plagas, pastor Hugo Gambetta, las trompetas Apocalipsis. Así dice, así lo pueden encontrar. En el minuto 8 con 54 segundos, minuto 12 y minuto 15 con 41, ahí el pastor Gambetta nos deja ver cuál es la comprensión que él tiene de estos textos de Apocalipsis 8:5. Vamos a analizar y vamos a atender también cuál es la comprensión que él tiene. Según se nos dice,
que el terremoto de Apocalipsis 8:5, dice el pastor que con ese terremoto inicia el juicio de los vivos. Aclara que la casa de Dios, es decir, el pueblo adventista, ya fue juzgado antes, que ese terremoto marca el inicio del juicio de los vivos. Nos dice también que con ese terremoto inicia la gran tribulación. Y también nos dice que con ese terremoto inicia la primera de las 7 trompetas. Así que, haciendo un breve resumen, tenemos al pastor Larrondel, tenemos a Maswell y tenemos a Gambetta. Permítaseme solo colocar estas letras, ya he mencionado los nombres, que los tres tienen una comprensión un tanto similar. Hay argumentos que ellos presentan en los que nos dicen, bueno, por esta razón las trompetas se cumplen al futuro. Pero también Hugo Gambetta entiende pues que el texto de Apocalipsis 8:5, donde habla de terremoto, un gran terremoto, algunas versiones como la 909 traducen terremotos, ¿sí? La 60 por ejemplo traduce terremoto. Él dice o entiende también que ese terremoto es el inicio de las 7 trompetas. Ese es el acontecimiento en la tierra que va a marcar el inicio de una serie de desastres naturales marcados por terremotos, asteroides y demás, de lo cual vamos a entrar quizá un poquito más en detalle en unos minutos. Pero queremos dejar aquí, ahora, en la mente de nuestros oyentes, que hemos considerado 3 teólogos que entienden que el cumplimiento de las trompetas está en un futuro, ¿sí? Y que 8:5 marca precisamente esos acontecimientos que se describen en los versos siguientes. Cabe notar que en algunos de los casos, caso último de esta interpretación que estamos considerando, se nos dice que los acontecimientos de las trompetas no solo están en el futuro, sino que también son acontecimientos que se van a suceder de una manera literal. Es decir, que cuando dice cae fuego del cielo, literalmente fuego del cielo cae. Que cuando dice que se queman un tercio de la vegetación, literal, ¿sí? Algunos de los teólogos que consideramos dejan ver más bien un énfasis como espiritual, no tanto literal, un tanto espiritual manejan. Pero, en conjunto, estas 3 interpretaciones que hemos considerado entienden que ese terremoto de Apocalipsis 8:5 es el que marca el inicio de las trompetas. Vamos a ver una interpretación más, un tanto más antigua, de otro escritor adventista, Urias Smith. Cualquier adventista ha escuchado hablar de Urias Smith. Urias Smith, hermanos, también en el libro que él escribe, Las profecías del Apocalipsis, en la página 126, él escribe lo siguiente. Dice: el acto del ángel al llenar de fuego su incensario y arrojarlo a la tierra evidencia que esta visión nos lleva al fin del tiempo, y por ese acto indica que su obra ha terminado. Ya no se han de ofrecer más oraciones mezcladas con incienso. Ese acto simbólico puede aplicarse tan solo al momento en que termine para siempre en el santuario el ministerio de Cristo en favor de la humanidad. Y pongan atención a esta parte. Después de aquel acto del ángel hay voces, truenos, relámpagos y terremotos. Exactamente lo que, según se nos dice en otra parte, ha de suceder cuando termine el tiempo de gracia de los hombres. Y en relación con ese versículo, hermanos, de Apocalipsis 8:5, Urias Smith cita también Apocalipsis 11:19 y Apocalipsis 16, 17 y 18. Vamos a ver cuál es la razón de que se citen esos textos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, primeramente Apocalipsis, capítulo, vamos a leer otra vez el 8:5. Vamos a leer otra vez el 8:5. Dice la escritura: el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar, lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos
y un terremoto, dice la versión que tengo. Muy bien. Este texto, hermanos, de 8:5 nos habla de algunas cosas aquí que vamos a anotar. Por lo pronto nos dice que hubo truenos, ajá, hubo voces, hubo también relámpagos, ¿sí? Y un terremoto. Ahora, leamos por favor Apocalipsis capítulo 11, verso 19. Vean la conexión que hace Urias Smith. 11:19. Dice la palabra del Señor: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, y dice aquí, y grande granizo. Notan, hermanos, que en el verso 11:19 describe una serie de acontecimientos de la naturaleza que son los descritos también en Apocalipsis 8:5. ¿Sí? Truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Todo adventista conoce que Apocalipsis 11:19 hace alusión, ni más ni menos, que a la apertura ¿de qué? Dice ahí la palabra, del templo de Dios en el cielo. ¿A qué parte del templo? Estamos hablando del templo, estamos hablando naturalmente del santuario. ¿Qué parte del santuario es la que se abre en ese momento? El texto mismo nos lo explica, al decir que se veía que el arca de su pacto. Entonces, ¿qué parte del templo es la que se abre aquí? El lugar santísimo. ¿Sí? El lugar santísimo. Pero luego dice ahí que hubo voces, relámpagos, truenos y un terremoto. ¿Por qué relaciona Urias Smith ese texto con 8:5? Vamos a ir viendo, hermanos, adelante por qué esa relación. Pero vamos a considerar un texto más. Apocalipsis capítulo 16, verso 17 y 18. Apocalipsis 16, 17 y 18. Dice la palabra del Señor: el séptimo ángel, atención, aquí estamos ya leyendo la séptima trompeta. La séptima plaga. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Si notan, los acontecimientos que se describen en el capítulo 16, versos 17 y 18, son igual que los descritos en 11:19 y 8:5. Hay una similitud muy grande en esos acontecimientos. Ahora, volvamos a la cita que escribe Urias Smith. Él dice, hermanos, que el acto del ángel de llenar de fuego su incensario y arrojar la tierra evidencia que esta visión nos lleva ¿a dónde? Al fin del tiempo. Y por ese acto indica que su obra ha terminado. ¿Cuál obra? Bueno, aclara: ya no se han de ofrecer más oraciones mezcladas con incienso. Ya no se está hablando de dónde, hermanos, del santuario celestial. Ese acto simbólico puede aplicarse tan solo, el categórico en su afirmación, dice, este acto simbólico puede aplicarse tan solo al momento que termine para siempre en el santuario el ministerio de Cristo en favor de la humanidad. ¿Qué nos está diciendo Urias Smith hasta aquí? Él dice que ese ángel de 8:5 y el acto que hace de arrojar ese incensario a la tierra no es otra cosa más que el término del tiempo de gracia. ¿Así lo entiende Urias Smith? Dice, cuando es arrojado ese incensario, no puede simbolizar otra cosa más que el término del tiempo de gracia. Ya no hay más ministración en el santuario, se acabó.
Pero fíjense ustedes bien, aquí vamos a hacer aquí un espacio. Él dice, Urias Smith dice, que eso tiene que ver con el fin del tiempo de gracia. Pero agrega, después de aquel acto, de arrojar el incensario, hay voces, truenos, relámpagos y terremotos. Exactamente lo que según se nos dice en otra parte ha de suceder cuando termine el tiempo de gracia. No sé si estamos alcanzando a notar aquí que Urias Smith hace una aclaración en cuanto a los acontecimientos del versículo 8 del capítulo 8, verso 5 de Apocalipsis. Él dice, bueno, lo primero, el acto de arrojar el incensario a la tierra simboliza que el tiempo de gracia ha terminado, pero los otros acontecimientos, truenos, voces, relámpagos y el terremoto, esos se cumplen cuando termina el tiempo de gracia. Exactamente lo que según se nos dice en otra parte del ceder, cuando termine el tiempo de gracia de los hombres. Entonces, vamos a ver, hermanos, si es exactamente cuando termine el tiempo de gracia de los hombres, como lo está entendiendo Urias Smith y como han comentado ya su postura también otros teólogos. Vamos a ver una interpretación más dentro del adventismo, hermanos, que es la que debiera orientarnos, sobre todo, junto con la palabra de Dios, para la comprensión de qué significa esto. Primeros Escritos, la página 279, hermanos, del libro de Primeros Escritos, la página 279. Déjenme checar, porque tengo, si ustedes notan ahí hay dos números. Entonces eso indica, hermanos, que hay alguna versión. En este caso, Primeros Escritos 279 de la versión tradicional. En este libro que un servidor tiene, es la página 335. Ahí la hermana Joy escribe acerca del punto que nos está ocupando. Dice, un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Wow, aquí hay algo muy revelador. Siervo del Señor no solo nos explica de qué se trata ese de arrojar el incensario, sino que también nos deja ver quién es el ángel que arroja ese incensario. Recuerden, hermanos, que al principio, cuando consideramos la primera interpretación, la Rondel nos decía que ese ángel de 8.5 no puede ser el Señor. Dice, es un ángel que aparece también en el capítulo 14, verso 18, recuerden. Pero la sierva del Señor nos dice lo contrario. Según Primeros Escritos, ¿quién es el ángel de Apocalipsis 8.5? Dice ahí, vi entonces que Jesús, que había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Amén. ¿Notan? Entonces aquí hay una congruencia ya entre dos interpretaciones. Urias Smith dice que ese acto de arrojar el incensario a la tierra no puede ser otra cosa más que el cese del tiempo de gracia. ¿Sí? ¿Y qué dice la sierva del Señor? Lo mismo. Notan, el ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. ¿Cuál era el encargo del ángel? Habían quedado sellados y numerados los santos. Sellados y numerados. ¿Quiénes son estos santos de los que está hablando aquí? Los 144,000. Cuando el ángel regresa al cielo y le dice a Jesús, Señor, mi obra ha quedado terminada. Han quedado sellados y numerados los santos. ¿Qué hace Jesús? Dice, entonces Jesús deja caer el incensario y alzando las manos dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el tiempo de gracia ha terminado. Así que entonces en esta interpretación, tanto Elena White como Urias Smith comentan lo mismo, que ese ángel de Apocalipsis 8.5
no es otro que el Señor Jesús, y que el acto de arrojar el incensario es que el tiempo de gracia ha terminado. Pero todavía nos falta por definir qué con esos acontecimientos que se mencionan allí, en esos versículos. Vamos a avanzar entonces. Vamos a entrar en esa parte, el terremoto de Apocalipsis. Según las interpretaciones que hemos visto, hermanos, recordemos un poquito, estoy recapitulando. Hans Larrondel nos dice que la visión termina con una descripción de la venida de Dios a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Este libro de Larrondel, él mismo escribe también referente al terremoto. Y él dice, noten, la visión termina con una descripción de la venida de Dios a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Cuando Larrondel nos habla de ese párrafo de 8.5 que nos está ocupando, dice, los acontecimientos de truenos, voces, relámpagos y el terremoto, eso tienen que ver con el momento de ¿qué? La venida de Dios a la tierra. Es decir, abre un paréntesis. Muy bien. Maxwell, hermano, usted lee su libro y él no hace un enfoque, él hace más bien su enfoque sobre el fuego, del que se habla en 8.5, que se coloca en el incensario, pero no comenta sobre el terremoto. No comenta sobre el terremoto. Solamente dice, bueno, ese fuego son los juicios de Dios a la tierra, como ya vimos, pero no comenta sobre el terremoto. Gambetta dice, el terremoto da inicio a las trompetas con sus calamidades. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de ir ubicando aquí estos acontecimientos. Vamos a tratar de hacer una línea, hermanos, para tratar de comprender dónde es que cada autor ubica ese terremoto o esos acontecimientos de 8.5. Primero tenemos a Maxwell. Vamos a poner aquí una línea, hermanos, una línea en donde Maxwell nos dice que ese terremoto tiene que ver, aquí vamos a anotar así, la segunda venida. Maxwell dice que esos acontecimientos tienen que ver con el momento de la venida de Dios a la tierra. Lo coloca, digamos, al final de nuestra recta. Larrondel. Maxwell omite comentar y Gambetta coloca ese acontecimiento aquí, al inicio de las trompetas. ¿Notan? Aquí ya entre dos autores ya hay una diferencia. Mientras que Larrondel dice que esos acontecimientos se cumplen con la venida de Dios a la tierra, Gambetta dice que esos acontecimientos, o particularmente ese terremoto, marca el inicio del cumplimiento de las trompetas. ¿Qué dice Urias Smith? Dice, después de aquel acto, el ángel hay voces, truenos, relámpagos y terremotos. Exactamente lo que según se nos dice en otra parte, ha de suceder cuando termine el tiempo de gracia de los hombres. Ok, aquí, entonces, ¿qué hace Urias Smith? Urias Smith coloca esos acontecimientos al término, vamos a poner aquí, al término de la gracia. ¿Notan? Al término de la gracia. ¿Y Elena de White qué dice? Noten, Elena de White, este párrafo que vamos a leer está en Conflicto de los Siglos, página 694, pero pueden encontrar referencia a ese acontecimiento también en Primeros Escritos, página 325, página 343 y página 345. Lo cual quiere decir que Elena de White no solo en un párrafo escribe acerca de este acontecimiento, sino que lo hace en varios. Dice este texto: es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo. En medio de los cielos conmovidos hay un espacio claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al sonido de muchas aguas, que dice, hecho está. Citando Apocalipsis 16, 17, 18. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un poderoso terremoto, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Dónde coloca Elena de White
ese terremoto. Ella lo coloca, hermanos, justamente también aquí, en este tiempo, cuando el Señor ha de venir, el Señor Jesús ha de venir por segunda vez. Porque el texto dice que es a medianoche cuando Dios manifiesta el poder para liberar a su pueblo. ¿De qué lo ha de liberar? Bueno, usted lee el conflicto de los siglos, capítulo 41, habla justamente de la liberación del pueblo de Dios después de que ha pasado por la gran tribulación. Si usted lee el capítulo 39, hermanos, del conflicto de los siglos, lo cual vamos a ver en la siguiente presentación, allí se nos habla de un pequeño tiempo de angustia. Luego en el capítulo 40 se nos habla de la gran tribulación. Pero luego en el 41 se nos habla de la liberación del pueblo de Dios. ¿Cuándo sucede esa liberación? Justamente cuando el pueblo de Dios está siendo más atacado, más oprimido. Es cuando Dios decide liberar a su pueblo. Y entonces ese pueblo, dice el conflicto de los siglos, escucha una voz del cielo y reconoce esa voz. Esa voz es la voz del Señor que los ha de liberar. Es justo cuando el Señor Jesucristo ha de venir por segunda vez a la tierra. Así que ya estamos viendo que pues no tenemos como que un consenso general o un acuerdo general entre estas interpretaciones. ¿Sí? O inician esos acontecimientos, nos marcan el inicio de las trompetas, o nos marcan el cierre del tiempo de la gracia. Vamos a ver cuándo es a la luz de la Escritura que sucede esto. Creo que con el escrito de Conflicto de los Siglos sería suficiente, pero vamos a ver un poquito más de información para poder comprender esos acontecimientos. Y vamos a entrar en esta parte del tema que dice el futurismo adventista y su orden de acontecimientos. ¿Por qué titulamos así? Bueno, como hemos visto en la presentación, dentro del movimiento adventista existen varias interpretaciones, o por lo menos hemos considerado aquí 3, que consideran que las trompetas han de tener un cumplimiento futuro. Por lo tanto, cuando se hace esa interpretación, ellos presentan un orden de acontecimientos como van a suceder. Y vamos a analizar cuál es ese orden de acontecimientos. Voy a borrar aquí un poco esto que tenemos para entender cómo es que se entiende esa interpretación que circula hoy día referente a que las trompetas han de estar en el futuro. Vamos a ver algunos acontecimientos. Quiero hablar primero que nada de uno de los hombres que podríamos llamar el pionero del futurismo adventista. Uno de los pioneros, si no es que el pionero, uno de los pioneros del futurismo adventista. Quizá conocido por muchos de ustedes, autor de varios libros que quizá algunos tengan en sus casas. Mervyn Moore. Mervyn Moore, hermanos, en los 80, él escribe un libro sobre las trompetas al futuro. Escribe un libro en donde deja ver que el cumplimiento de las trompetas está en el futuro. Pero ese libro no fue publicado. ¿Por qué? Porque el Instituto de Investigaciones Bíblicas, luego de revisar el libro, advirtió los problemas de esa interpretación. Para entonces, en los 80s, el Instituto de Investigaciones Bíblicas le dice a Mervyn Moore, ¿sabes? No podemos publicar tu libro porque hay un problema con esa interpretación al futuro. No es la interpretación que siempre ha tenido el adventismo. Entonces, no publican el libro. Eso fue en la década de los 80s. Sin embargo, hermanos, el asunto no quedó ahí. Para 1995, ya la década de los 90s, Mervyn Moore escribe otro libro que se titula La Gran Catástrofe. Cabe notar, hermanos, que este hombre fue director de la revista Señales de los Tiempos. Mervyn Moore fue director de la revista Señales de los Tiempos. Y él en el 95 escribe un libro que se llama La Gran Catástrofe. Allí pueden ustedes ver más o menos la portada del libro, que de paso ya es muy significativa porque allí se ve una gran bola amarilla y que está por golpear sobre la tierra. Él adelante nos va a explicar de qué se trata eso. Este hombre tiene una interpretación que vamos a tratar de considerar en este libro. Este libro, de paso, ustedes lo pueden encontrar en línea y les recomiendo que lo lean de una manera analítica, pero nunca dejando de lado la Biblia y el espíritu de profecía.
Vamos a ver qué escribe este hombre, Melvin Moore. De paso, este libro, vuelvo a la presentación anterior, este libro, hermanos, La Gran Catástrofe, este libro sí se publicó. El que escribió en los 80 no lo publicaron, porque el Instituto de... ¿Puede regresar la imagen anterior? Ese libro no. En los 80 él publica un libro, no, más bien escribe un libro, no se publica. Aquí tenemos el dato. Pero luego, en los 95, escribe ese libro. Ese libro sí se publicó, a pesar de que también el Instituto de Investigaciones Bíblicas dijo, oye, ¿sabes qué? Pues el libro tiene la misma tendencia que el otro. A pesar de que el Instituto de Investigaciones Bíblicas dijo, está problemática la interpretación, bueno, resulta que sí se publicó. La Pacific Press lo publicó. Dijo, no importa, lo publicamos. Y se publicó. Y aquí está. Ahí está. Ahí está el logo. Es la Pacific. Ahí está un dato, Melvin Moore, La Gran Catástrofe. Ahí está. Solo que casi no se ven. No se ven. Casi no se ve el dato. Sí, si pudiera un poquito ampliarlo. Va a estar complicado porque no tenemos aquí el okay. Pero bueno, repito, sí, estos sí. datos están allí en línea, hermanos, si sí. los quieren buscar. Pero bueno, fue publicado por la Pacific Press. Y después de él, hermanos, ya acercándonos a estos años ya más recientes, hay otro autor que escribe otro libro también, que se llama Trompeta tras Trompeta. Este autor, el pastor Erwin R. Gain, escribe el libro Trompeta tras Trompeta, publicado también por la Pacific Press. Este libro, hermanos, cuando usted lo lee, pues no es otra cosa más que también una interpretación de las trompetas al futuro. Al futuro. Lo cual quiere decir, hermanos, que la interpretación al futuro está muy de moda. Muy de moda. Ajá. Así también lo ve el pastor Gay. Pero volvamos al libro del cual sí tenemos algunos datos y del cual sí hemos podido obtener información, que es el libro del pastor Moore. En una de sus páginas, hermanos, él escribe lo siguiente. Dice, creo que este diagrama representa con exactitud la comprensión que Elena de White tenía acerca del tema de la crisis final, a saber que comenzará antes que termine el tiempo de gracia y que se extenderá más allá de ese punto hasta el regreso de Cristo. Y entonces hace un diagrama Melvin Moore y dice, bueno, por lo que yo he estudiado, Elena de White así comprendía el tema. Ella dice, primero van a venir unos juicios de advertencia, luego viene el tiempo de gracia y luego vienen otros juicios. Estos juicios no es otra cosa más que las plagas, pero estos juicios, él nos deja ver en el desarrollo del libro que son las trompetas. Melvin Moore, como muchos, o más bien la mayoría de los intérpretes que entienden las trompetas al futuro, dice, primero se cumplen las trompetas, luego termina la gracia, y luego vienen las plagas, y luego viene entonces ya la segunda venida de Cristo. Vamos a ver qué más dice Melvin Moore, porque resulta interesante la forma como él presenta este dato. Cita, hermanos, Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, página 93. Y dice, el ángel que estaba a mi lado, es una cita del Espíritu de Profecía, el ángel que estaba a mi lado declaró que el Señor ha señalado un tiempo cuando visitará a los transgresores con su ira por el persistente desprecio de su ley. Entonces, luego de una explicación, Melvin Moore nos dice, bueno, la hermana White dejó claro que el Señor había fijado un tiempo para visitar a los transgresores con su ira. Dice, y ese tiempo no puede ser otro más que el tiempo que está antes del cierre del tiempo de gracia. Hasta ahí, más o menos, la comprensión de Melvin Moore, como lo va él desarrollando. Luego, explica en su libro. Hablando, hermanos, acerca de la predicción de nuestro Señor Jesús, acerca de las condiciones que iban a prevalecer en los astros, él escribe, algunos estudiosos de la Biblia podrían haber dicho que la predicción de Jesús acerca de las señales del sol, la luna y las estrellas debían ser entendidas simbólicamente, mientras que otros podrían haber argumentado en favor de un cumplimiento literal. Cuando llegó el momento, la profecía fue cumplida literalmente, pero hasta que los acontecimientos ocurrieron, nadie podía estar seguro de que una interpretación literal era lo correcto. Ahora que una interpretación literal ha demostrado ser correcta en lo tocante al cumplimiento parcial de la predicción de
Jesús 2 siglos atrás, 1780 y 1833, podemos estar en un terreno seguro al esperar que su cumplimiento pleno futuro también será ¿qué? Literal. Pero aún necesitamos ser cuidadosos al interpretar las profecías que no están cumplidas, pues no podemos saber qué ocurrirá finalmente hasta que ocurra. ¿Qué dice Mervyn Moore? Dice, bueno, cuando Jesús habló de que el sol se oscurecerá, de que las estrellas caerán, de que la luna también se pondría como sangre, ¿recuerdan ustedes? Acontecimientos que según el conflicto de los siglos se cumplen en esas fechas que él cita. Dice, bueno, eso fue un cumplimiento parcial. Eso se va a volver a repetir. Pero la explicación que Mervyn Moore da, dice, bueno, si cuando Jesús lo predijo la primera vez y se cumplió literalmente, quiere decir que todos los acontecimientos que se han escrito, que han de cumplirse, tienen que ser cumplidos de manera literal igual. En otras palabras nos está diciendo, señores, lo que ustedes leen en las trompetas va a ser literal. ¿Notan? Entonces aquí él tiene ya, deja clara cuál es su comprensión. Dice, lo que viene escrito en las trompetas, ese cumplimiento que es futuro, va a ser literal. Así lo entiende Mervyn. Vamos a ver qué más dice. Interesante esto. Dice, esto fue el problema de la nación judía en la época de Cristo. Los judíos de entonces estaban tan seguros de su interpretación de las profecías referidas al Mesías venidero, que cuando vino de manera diferente a como ellos lo esperaban, lo rechazaron. Y luego fíjense aquí. Por eso deberíamos estar siempre dispuestos a reconocer que al mirar hacia el futuro, aún a través de las lentes de la profecía bíblica, podemos estar equivocados. ¡Wow! Aquí ya algo brinco. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando yo leo este párrafo me llama mucho la atención, porque nos está diciendo el autor de este libro que cuando nosotros estamos mirando los acontecimientos de la profecía, aun cuando lo hacemos a través de la lente de la profecía bíblica, podemos estar equivocados. Me está diciendo, no tenemos una seguridad en lo que estamos haciendo, aun cuando estemos usando la Biblia o el espíritu de profecía. Podemos estar equivocados. Pero luego agrega, fíjense. Dicen, tanto Jesús como Daniel destacan el hecho de que el tiempo de angustia próximo al fin de la historia humana excederá todo lo ocurrido desde que hubo una nación. La Biblia no dice nada acerca de si la sociedad humana estaba organizada en naciones antes del diluvio, pero Génesis 10 enumera las naciones que surgieron de los hijos de Noé después del diluvio. Por lo tanto, existe buena evidencia bíblica de que Daniel y Jesús quisieron decir que el futuro tiempo de prueba excederá todo lo conocido desde el diluvio, no desde el comienzo del mundo. Y luego ven aquí. Creo, dice Mervyn Moore, claro, dice Mervyn Moore, no dice un servidor, creo que el tiempo de angustia predicho por Daniel y Jesús incluirá los juicios de Dios tanto previos como posteriores al fin del tiempo de gracia. Si esto es correcto, Miguel se pondrá en pie antes del fin del tiempo de gracia y no cuando ese tiempo termine. A ver, aquí hay algo que ya nos está dejando ver una tendencia un poquito complicada, hermanos. El autor dice que a su entender va a haber unos juicios que son previos al cierre del tiempo de gracia, que son las trompetas, y luego las trompetas. Y dice, si estoy correcto en esto, entonces Miguel no se levanta, dice aquí, dice, Miguel se pondrá de pie antes del fin del tiempo de gracia y no cuando termine el tiempo de gracia. ¿Es esto correcto? Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía, hermanos. El capítulo 40, conflicto de los siglos, el tiempo de angustia. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Es el texto de lo que está hablando Mervyn Moore. Es el levantamiento de Miguel. Y la sierva del Señor dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál tiempo? Vamos a ver, ahorita ya explico. El gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1, y ahí está, conflicto de los siglos, página 671. Y fíjense bien, agrega la oración. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra,
habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los agentes se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resuelto ser fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces, Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne: el que es injusto, sea injusto aún; el que es sucio, sea sucio aún; el que es justo, sea justo aún; y el que es santo, sea santo aún. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de los súbditos está completado. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista de los santos. A ver, aquí entendiendo lo que la hermana Juárez nos está diciendo, dice, el momento cuando Jesús se levanta, ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué lo hace? Cuando Jesús, hermanos, nuestro sumo sacerdote, se levanta, ¿recuerdan? 8.5, es porque ha terminado, ¿qué? Su obra de mediación. Terminó el tiempo de gracia, y lo que sigue inmediatamente después del cierre de la gracia, hermanos, es el derramamiento de las placas. Pero Melvin Moore dice, no, lo que pasa es que Él se va a poner de pie antes, no cuando termine la gracia. Ahora resulta, hermanos, que ya estamos reinterpretando lo que fue escrito. Vamos a hacer. Sigue el autor, hermanos, escribiendo de su comprensión. ¿Por qué dice él que Miguel se va a levantar antes? Te lee todo el libro, hermanos, y suena interesante cómo él entiende que van a suceder esos acontecimientos. Recuerde que él dice, van a ser literales. Se van a hacer de un cumplimiento literal. ¿Cómo lo entiende? Miren. Él cita en su libro, dice, según la revista National Geographic, la bola de fuego habría tenido un radio de varios miles de kilómetros. Él está hablando, hermanos, acerca de un asteroide que, según los científicos, pues se va a aproximar a la Tierra y que va a caer en la Tierra. Eso está citando, ¿no? Un gran asteroide. Y luego dice que, según la National Geographic, dice, la bola de fuego habría tenido un radio de varios miles de kilómetros. Vientos de centenares de kilómetros por hora habrían barrido el planeta durante horas, secado los árboles como si fuera un gigantesco secador de cabello. Hasta un 90% de la vegetación mundial se habría quemado. Si el asteroide cayera en el océano, una bola candente compuesta de vapor y material incandescente eyectados arrasaría con toda la ciudad, que se encontrará en un radio de 1.900 kilómetros y erosionaría el terreno hasta llegar al lecho rocoso. Súbitamente, la predicción de Elena de White acerca de que millares de ciudades serán destruidas, en Evangelismo página 29, comienza a tener sentido. Vean lo que dicen. Bueno, es que la National Geographic dijo que, bueno, han hecho estudios y que han visto que asteroides se han estado acercando y más o menos han calculado el daño que podría hacer un asteroide si cae a la Tierra. Y entonces su mente de él dice, wow, esto me hace recordar lo que la sierva del Señor escribió cuando habla de una bola de fuego, ¿sí? Y entonces dice él que empieza a tener sentido. Dice, entonces esa bola de fuego de la visión de la hermana White en 1904 no es otra cosa más que el cumplimiento de la primera trompeta. Así lo va entendiendo él. Un asteroide de 10 kilómetros de diámetro que se precipitará sobre el océano también convertiría a los mares del mundo en una marea roja global que mataría a la mayoría de los peces del planeta. No obstante, el más devastador resultado de un fenómeno tal serían las marejadas gigantes. He aquí como describe esto la revista Newsweek. Si el asteroide cayera en el Golfo de México, crearía una ola de 5 kilómetros de altura. Después de recorrer 1.500 kilómetros, la ola aún tendría 500 metros de altura. Un asteroide como este provocaría inundaciones en Kansas City, centro de los Estados Unidos. Eso es lo que escribe. Entonces él va entendiendo que esos acontecimientos van a ser literales y ya está relacionado con que va a caer un asteroide.
Así lo entiende él. Luego dice, el segundo efecto sobre la atmósfera sería un oscurecimiento. Trillones de toneladas de partículas extrafinas de roca y diminutas gotas de vapor condensado se elevarían hacia el espacio, alcanzando alturas estratosféricas en cuestión de segundos. El hollín resultante del incendio de los bosques, mezclado con el humo nitroso producido por la onda de choque inicial y los subsiguientes, se combinarían con el polvo que estaría expandiéndose rápidamente para formar un manto de unos 30 kilómetros de espesor que envolvería todo el planeta en 24 horas. La superficie de la Tierra quedaría inmersa en una oscuridad 30 veces más negra que la más negra noche sin luna. Esto nos brinda interesantes vislumbres acerca de la predicción de Jesús, que Jesús hizo de las señales en el sol, la luna y las estrellas. Un asteroide, una estrella fugaz o meteoro ciertamente oscurecería el sol y la luna. Nuestros pioneros consideraron el día oscuro y la caída de las estrellas como dos acontecimientos separados entre sí por un intervalo de más de 50 años. Pero gracias a la ciencia moderna, estamos hoy en condiciones de entender lo que los pioneros no podían, que la caída de las estrellas será lo que producirá el oscurecimiento del sol y la luna, haciendo de ambas cosas esencialmente el mismo acontecimiento. Entonces ahora el autor ya nos está diciendo, bueno, ya van entendiendo, todo lo que Jesús dijo, que ya se cumplió el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, bueno, tiene un doble cumplimiento, pero ahora va a ser a una escala mundial. Y entonces él ya nos está hablando de la posibilidad de que caigan meteoros, asteroides, ¿verdad? Así él es como va entendiendo este asunto. Luego dice, cita hermanos, en ese contexto, él cita de la Red Evangelical del 24 de noviembre de 1904, una de las visiones de la hermana White. Dice, no hace mucho tiempo una escena impresionante pasó delante de mí. Vi una inmensa bola de fuego caer en medio de algunas hermosas mansiones, provocando su destrucción instantánea. Escuché a alguien decir, sabíamos que los juicios de Dios serían derramados sobre la tierra, pero no creíamos que esto ocurría tan pronto. Otros decían, ¿ustedes lo sabían? ¿Por qué entonces no nos lo dijeron? Nosotros no lo sabríamos. Por todas partes escuché tales expresiones. Ahora, estos hermanos, este hermano, agarran estos párrafos del Espíritu de Profecía y dicen, eso tiene que ver con los asteroides que van a caer a la tierra. Pero hay un detalle, si ustedes son analíticos o observadores en lo que dice aquí la hermana White, dice que esa inmensa bola de fuego, ¿dónde caía? ¿En medio de qué? Algunas hermosas mansiones. Quiere decir que el impacto de esa bola de fuego que ella ve es mundial. No, es un impacto local. Dice, vi una inmensa bola de fuego caer en medio de algunas hermosas mansiones. Pero este autor la agarra, ese párrafo, esa visión, y lo aplica como de un cumplimiento futuro en donde van a caer asteroides sobre la Tierra. Y así en ese contexto sigue escribiendo, hermanos. Bueno, esto lo leímos hace un rato. Aquí también la misma visión de la hermana White. También en el libro de Evangelismo, hermanos, la misma visión. Y vamos a ir avanzando aquí. Ahora dice, escribiendo sobre esa misma visión, ahí dice, en pocos minutos todos los edificios de la manzana estaban cayendo. Cuando habla de esa bola, hermanos, aquí hay dos visiones. Una es para 1904 y esta es de agosto de 1906. En ambas, la hermana White ve caer bolas de fuego. Y entonces los autores futuristas dicen, bueno, no puede ser otra cosa más que asteroides o meteoritos que van a caer a la Tierra. Muy bien. Dice, fíjense aquí, hermanos, atención. Referente a esas bolas de fuego que cita la sierva del Señor, vean lo que escribe el autor. Las bolas de fuego de esa manera, ella solo reporta haberlas visto, dejando para nosotros la tarea de suponer qué podría ser aquello. Mi sugerencia es que ella no sabía más que sus contemporáneos acerca de lo que estaba viendo. A ver si entendemos lo que dice el autor. Dice, bueno, Elena White tuvo una visión, vio bolas de fuego, pero no supo ni de qué se trata. O sea, ella no alcanzó a entender lo que significaba. Pero ahora ya estamos en condiciones de saberlo, dice. Estamos en condiciones de ¿qué? Suponer. Lo cual quiere decir que la interpretación que él nos está dando está sustentada ¿en qué? En una suposición. ¿En una suposición? Teorías. En teoría. Y mira lo que dice adelante. Sin embargo, usted y yo podemos actualmente entender lo que significan los cometas y los asteroides. Podemos también entender que la caída de un asteroide en el océano provocaría una marejada gigante que cumpliría fácilmente la predicción de Jesús acerca del bramido del mar y de las olas.
Y podemos entender que los cometas y meteoritos podrían cumplir fácilmente la visión de Elena de White acerca de las bolas de fuego. En consecuencia, creo que es perfectamente apropiado elaborar una conjetura bien informada acerca de lo que Jesús y Elena de White quisieron decir. Ahora resulta, hermanos, que ya estamos interpretando los escritos de Elena de White, ¿sí? Pero lo hacemos en base a una ¿qué? A una conjetura. Primero dice que estamos en condiciones de suponer, y ahora que estamos en condiciones también de elaborar una conjetura bien informada. No, una conjetura, lo mismo, una suposición, algo que se especula, algo de lo que no se tiene certeza. Bueno, el autor, al menos aquí, usando esas palabras, está siendo honesto al dejarnos ver que su postura, su comprensión de esos cumplimientos está sustentada en meras conjeturas o en meras suposiciones. ¿Sí? Muy bien. Luego acá dice en esta parte, hermanos, en este libro hemos examinado la posibilidad que existe de que ocurran desastres naturales en una escala desconocida para el mundo desde el diluvio. Hemos visto que las profecías tanto de la Biblia como de Ellen White anticipan catástrofes de esa magnitud poco antes de que Jesús regrese a la tierra. Mi predicción, primero fue intérprete, ahora ya es profeta, dice: mi predicción es que como resultado de estos desastres el mundo se volverá, ¿qué? Muy religioso. Atención a esto, hermanos. Mervyn Moore dice: vienen unos juicios que son antes de las plagas. ¿Cuál es el propósito? Uno de los propósitos dice que el mundo se va a volver más ¿qué? Más religioso. O sea que cuando empiezan a caer esos desastres, los meteoritos, la gente va a empezar a mirar y decir: wow, Dios está enojado, ¿qué pasa con Dios? ¿Qué quiere? ¿No? Y entonces el mundo se va a hacer más religioso, dice así Mervyn Moore. Esa es su comprensión. Ahora, quiero aclarar, hermanos, que este autor, desde los 80, ya venía impulsando esta interpretación. Pero esta interpretación en los tiempos actuales ha tomado gran fuerza, mucha fuerza. Mucha fuerza, pero no en los labios de Mervyn Moore. No en los labios de Mervyn Moore. Esta interpretación, hermanitos, ha tomado gran fuerza hoy dentro de los círculos adventistas, en donde se nos enseña que los acontecimientos proféticos van a tener un cumplimiento, hermanos, futuro. Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía. Aquí ya nos dieron una secuencia de orden. Vamos a ver, hermanos. Vamos a entrar a una parte en donde vamos a estudiar los eventos finales a la luz del espíritu de profecía. Y mientras hago eso, mientras vamos avanzando, voy a ponerle una tarea a mi hermanita que tengo aquí enfrente, a que me apoye con algo mientras avanzo en esto, que me haga favor, hermana, de colocar un poquito porque las voy a pegar ahí, ¿no? En cada uno. Vamos a ver, hermanos, los acontecimientos finales a la luz del espíritu de profecía. Vamos a ver, hermanos, sugiero para quienes nos están mirando también a través de la pantalla que puedan tener a la mano su libro del conflicto de los siglos. De este libro vamos a empezar a estudiar algunos datos, hermanos, referente al orden de acontecimientos que la sierva del Señor nos describe. Vamos a leer el conflicto de los siglos y vamos a iniciar leyendo el capítulo 39, hermanos. El capítulo 39 del conflicto de los siglos, que se titula El mensaje final de Dios. El mensaje final de Dios es lo que vamos a leer ahí. Capítulo 39. No vamos a leer obviamente todo el capítulo, nos llevaría bastante tiempo, pero sí vamos a ir subrayando, hermanos, una secuencia de acontecimientos que nos describe Ellen White a partir de este capítulo. Dice la página 661, hermanos, dice lo siguiente: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados,
ni recibáis parte de sus plagas. Y aclara la sierva del Señor, noten, estos versículos señalan un tiempo en el futuro cuando el anuncio de la caída de Babilonia, el del segundo ángel de Apocalipsis 14, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que se han estado introduciendo en las diferentes organizaciones religiosas que constituyen Babilonia. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Usted me dirá a estas alturas de nuestro tema, bueno, ¿qué tiene eso que ver con lo que empezamos hablando? Empezamos hablando de Apocalipsis capítulo 8, verso 5 y ahora ya estamos hablando de otra cosa. Hermano, les ruego que tenga usted paciencia porque vamos a ir colocando aquí un listado de acontecimientos en el orden que el espíritu de profecía nos va marcando y usted va a ver dónde es que la hermana White ubica ese terremoto y esos acontecimientos de Apocalipsis 8:5, ¿sí? Y es preciso hacerlo, hermanos, porque llegará el momento cuando vamos a hacer un comparativo entre la secuencia de acontecimientos que nos da el espíritu de profecía y la secuencia de acontecimientos que nos da la interpretación futurista. En este caso, por ejemplo, lo que hemos leído hasta aquí de Mervyn Moore, aunque más adelante vamos a entrar en detalle de la interpretación futurista, como la entiende también, por ejemplo, el pastor Gambetta. Vamos a ir pegando acá. Entonces, lo primero que dice la sierva del Señor, dice que cuando usted lea Apocalipsis 18, verso 1 y 2, usted debe de tener presente que esos versículos se habrán de cumplir, dice, en el futuro. Pero que ese ángel de Apocalipsis 18, hermanos, se une al ángel de Apocalipsis 14, al segundo ángel, y lo hace para repetir con la mención adicional de algunas de las corrupciones que se han estado introduciendo en las diferentes organizaciones religiosas. Entonces, lo primero que nos dice la sierva del Señor, voy a tomar una de estas. Lo primero que nos dice la sierva del Señor es que se anuncia la caída de Babilonia. Eso está en el futuro, dice la sierva del Señor. Y cuando se anuncia la caída de Babilonia, se denuncian las corrupciones que se han estado introduciendo en las organizaciones religiosas, tales como el espiritismo. Usted, si sigue leyendo la página 661, ahí ya la sierva del Señor dice, bueno, una de esas corrupciones es el espiritismo. Entonces, lo primero que va a pasar cuando se anuncie la caída de Babilonia, hermanos, es... Voy a pegar aquí a ver si no se cae. Se anuncia la caída de Babilonia. Se habla acerca de las corrupciones que se habrán estado metiendo a las organizaciones religiosas que constituyen Babilonia, es decir, las iglesias caídas. Se va a estar haciendo un mensaje de denuncia, hermanos. ¿Qué sigue? Dice la sierva del Señor. Página 662. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la profesión de religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Atención, hermanos. Entre las corrupciones que se van a denunciar de Babilonia está esta, que es la introducción de ¿qué? El espiritismo. El espiritismo ha de ir tomando gran fuerza, por inverosímil que esto parezca, dentro de las organizaciones religiosas hoy día. Uno puede decir, ¿cómo es posible? Bueno, eso parece increíble hoy para nosotros, pero así será, hermanos. Y luego dice, pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Antes de que los juicios del cielo la visiten, ¿sí?, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y no tengan parte en sus pecados ni reciban sus plagas. Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya convencido su mente y conciencia y la haya rechazado. Hermanos, la sierva del Señor ya nos está anticipando que va a llegar un momento cuando el mensaje del segundo ángel y también del tercer ángel, lo dice más adelante, se va a predicar con gran fuerza. Va a llegar ese momento en el que también se tiene que cumplir lo que conocemos como el fuerte pregón. Habrá un mensaje que va a estar denunciando las corrupciones que se han introducido a Babilonia, entre ellas el espiritismo. Y la sierva del Señor dice que antes que los juicios del Señor visiten a Babilonia, ¿cuáles son los juicios del Señor, hermanos? Las plagas. Las plagas. Pero hoy algunas interpretaciones piensan, bueno, también incluye las trompetas al futuro. Pues la sierva del Señor dice, miren, que antes de que los juicios de Dios visiten a Babilonia,
Los fieles que están dentro de ella deben ser llamados para que salgan de la ciudad y no tengan parte en sus pecados, ni reciban, ¿qué? Sus plagas. Ahí está claro, son las plagas los juicios de Dios. Dice, nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya convencido su mente y conciencia y la haya rechazado. Miren, hermanos, este párrafo está bien sencillo, pero necesitamos hacer un énfasis en él, porque justamente aquí, hermanos, inicia la confusión. La interpretación futurista, como lo vamos a ver más adelante, hermanos, nos dice que durante las 4 primeras trompetas, o 3 primeras trompetas, va a haber una destrucción, una mortandad grande en la tierra. Miles de gentes van a morir, incluso está el dato de cuántas personas van a morir, y que luego Dios va a usar a los 144,000 para predicar el mensaje de los 3 ángeles. Pero la sierva del Señor dice algo diferente. Dice que nadie, hermano, sufrirá la ira de Dios sin que primero haya recibido, ¿qué? La verdad. Hermanos, ¿cómo usted puede coincidir un Dios que primero mata a miles de gente sin que hayan escuchado el mensaje, y luego a los que quedaron vivos les viene a decir, bueno, te voy a explicar por qué maté a aquellos? ¿Eso sería un Dios justo? Y la sierva del Señor dice, hermanos, nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya convencido su mente y conciencia y la haya, ¿qué? Rechazado. Es decir, si mi hermano Pedro no ha conocido de la verdad en este tiempo en el que estamos hablando, ¿va a sufrir la ira de Dios? ¿Va a sufrir las plagas? No. ¿Qué tiene que suceder para que el hermano Pedro sufra las plagas? Primero tiene que haber recibido el mensaje y haberlo, ¿qué? Rechazado. Entonces, habiendo rechazado el hermano, ahora sí estaría en condiciones de recibir las plagas. Pero si el hermano al recibir el mensaje lo acepta y acepta la verdad y se convierte a ese mensaje, ¿habrá de recibir las plagas? No. Sí, porque los juicios son para los impenitentes. Entonces, lo segundo, hermanos, dice la sierva del Señor, que Dios tiene a un pueblo en Babilonia antes de que los juicios del Señor caigan. Estos deben salir de ahí, y nadie sufrirá la ira de Dios sin antes haber escuchado la verdad y haberla rechazado. Esto es lo segundo, hermanos. ¿Sí? Vamos a tenerlos ahí porque vamos a ocupar esos acontecimientos después. Espero que no se caigan. Avanzamos, hermanos. Dice, el movimiento simbolizado por el ángel que baja del cielo, de Apocalipsis 18, que ilumina la tierra con su gloria y con un grito potente denuncia viva voz los pecados de Babilonia, al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamado, salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la advertencia final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Atención, hermanos. La denuncia de los pecados de Babilonia, como el espiritismo, el llamado salid de ella, pueblo mío, y el mensaje del tercer ángel constituyen la advertencia final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Y agrega la sierva del Señor, terrible será la crisis que llegará al mundo. Ahora, ¿por qué va a llegar una crisis al mundo, hermanos? Bueno, cuando usted lee detenidamente el capítulo, entiende que la predicación de un mensaje, hay un mensaje que se va a empezar a predicar, que va a despertar oposición en la gente, y lo cual va a conllevar una crisis en la tierra. Es lo que está diciendo la hermana White aquí, en esa secuencia de acontecimientos. Terrible será la crisis que llegará al mundo. Los poderes de la tierra, unidos para guerrear contra los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, y cita Apocalipsis 13:16, se conformen a las costumbres de la iglesia por medio de la observancia del falso día de reposo. A ver, hermanos, hermanito Pedro, hay una crisis aquí, dice la palabra del Señor. ¿Cuál es el asunto que está originando esa crisis? ¿Qué está pasando ahí? Lo dice la sierva del Señor muy claro. Dice que los poderes de la tierra se van a unir para guerrear ¿contra qué? Los mandamientos de Dios. Y van a hacer un decreto, o decretarán que los hombres, pequeños, grandes, ricos, pobres y esclavos,
se conformen a las costumbres de la iglesia. A ver, hermanos, cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 13, que es donde están escritos esos versículos, entendemos que es el cumplimiento del sello o de la marca ¿de qué? De la bestia. ¿Recuerdan? Apocalipsis 13 dice que se pondrá una marca sobre los adoradores de la bestia. En este tiempo dice el capítulo 13 de Apocalipsis, hermanos, que no se permite comprar ni vender, y que a todos los que no adoren a la bestia se les pone una marca, y que incluso ese poder opresor se le permite que matar a los que no adoren a la bestia. Es decir, estamos llegando al tiempo final, hermanos. Habrá una crisis en la tierra en donde incluso el pueblo de Dios va a ser asediado y muchos van a ser muertos, de acuerdo a Apocalipsis 13, ¿sí? Pero ¿por qué está suscitando esa crisis? Porque esos justos están predicando algo que tiene que ver con los 10 mandamientos. Algo de los 10 mandamientos le está incomodando a la gente allá, que está ocasionando una crisis. Y luego dice acá, cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, ya encontramos de qué se trata el asunto. Se va a estar predicando un mensaje que va a denunciar que se metió el espiritismo, va a denunciar otras corrupciones en la iglesia, pero va a denunciar también que hay un día falso de adoración, hermanos. Y cuando se denuncie eso, va a haber una crisis. ¿Sí? Va a haber una crisis en la tierra. Dice, cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán exiliados, otros serán tratados como esclavos. Para la sabiduría humana, todo esto ahora parece imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que odia los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que sucede. Según esto, habrá una persecución. La predicación de este mensaje, las corrupciones y salir de ella, pueblo mío, y el mensaje del tercer ángel son el mensaje final. Esta predicación desata una crisis. Esta crisis, hermanos, le conocemos como el pequeño tiempo de angustia. Usted puede leer Primeros Escritos, la página 33 y la página 85, y es cuando el pueblo de Dios ha de vivir el pequeño tiempo de angustia. Y dice la sierva del Señor que el sábado será la gran prueba de lealtad y controversia. ¿Cuál es la razón de que se está originando esa controversia? El sábado, la observancia del sábado. ¿Sí? Así vamos, hermanos. Se anuncia la caída de Babilonia y se denuncia sus pecados, sus corrupciones. Se predica fuertemente del sábado. Y eso va a generar persecución. Pero con la predicación de ese mensaje, leímos que van a salir mucha gente que está en Babilonia, ¿verdad? Y van a venir a aceptar la verdad. Creo que sí. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado su luz referente a él, y al empezar el tiempo de angustia, estamos leyendo 1 Escritos 33, al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a predicar más plenamente el sábado. Fíjense bien, hermanos. Aquí, esta persecución, hermanos, la sierva del Señor, ¿cómo la llama? ¿El tiempo de qué? De angustia. Y uno dirá, espera, pues que no el tiempo de angustia es hasta cuando el pueblo va a ser liberado. Sigamos leyendo porque ella misma aclara el punto. Pero dice que en ese tiempo de angustia, en esta persecución, dice, salimos a predicar más plenamente que el sábado. El sábado. O sea, el sábado ya se venía predicando. Pero en este tiempo, hermanos, ¿qué pasa con la predicación del sábado? Es más que más poderosa, más fuerte. Y eso hace que los opositores se enojan. Y luego dice, esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales. Quiero hacer una aclaración aquí, hermanos, en adventistas nominales. Cuando la sierva del Señor escribe sobre adventistas nominales en el libro Primeros Escritos, no crean ustedes que se refiere a los adventistas que hoy conocemos como los que están dentro de la organización. No, se refiere a aquellos que esperaban la segunda venida de Jesús, por lo tanto eran adventistas, pero que no guardaban el sábado. Por ejemplo, hoy diríamos bautistas, presbiterianos, metodistas, ellos son adventistas, son de los que ella llamaría adventistas nominales.
A esa gente se refiere cuando dice adventistas nominales acá. Y usted lo puede leer en el apéndice del mismo libro. Ajá. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. ¿Qué pasa? Hermanos, se va a empezar a predicar fuertemente el sábado. Gente que está en otras iglesias se va a dar cuenta que eso es una verdad. ¿Y qué hacen? Se unen a la predicación del sábado, aceptan la verdad y salen, y dice la hermana Joy, sufren la persecución con nosotros, ¿sí? Y luego ella hace una aclaración en el mismo libro, Primeros Escritos, pero en la página 85, sobre ese tiempo de angustia. Fíjense, dice: el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces, este que mencionó acá arriba, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo, precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Esta persecución, hermanos, que está descrita en Apocalipsis capítulo 13, la sierva del Señor lo llama el pequeño tiempo de angustia. Y eso sucede antes de ¿qué? Antes de que caigan las plagas. Pero el gran tiempo de angustia, ese sucede cuando están ¿qué? Cayendo las plagas. ¿Vamos claros hasta aquí? Cuando ustedes escuchen pequeño tiempo de angustia, es antes de que caigan las plagas. Cuando usted escuche la gran tribulación o el gran tiempo de angustia, eso sucede cuando están siendo derramadas ¿qué? Las plagas. Pero aquí la hermana Juárez está diciendo que se va a predicar el sábado, hay una persecución y a eso lo llama el tiempo de angustia o pequeño tiempo de angustia. ¿De acuerdo? En ese orden. Vamos a seguir y dice: el sábado será la gran prueba de lealtad, pues es el punto de verdad especialmente controvertido. Miren, se van a denunciar cosas como el espiritismo, se van a denunciar otras corrupciones que se han metido a las denominaciones que constituyen Babilonia, pero el punto de controversia real es el tema de ¿qué? El sábado. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad del Creador. Mientras una clase de personas, al aceptar el signo de sumisión a los poderes terrenales, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber elegido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Atención, hermanos. La sierva del Señor nos está diciendo entonces que cuando viene este tiempo de angustia, esa persecución que se va a suscitar porque el sábado se va a estar predicando fuertemente, dice que los que aceptan obedecer el día de reposo, domingo, ¿qué reciben? La marca de la bestia. Pero los que aceptan guardar el sábado reciben ¿qué? El sello de Dios. No olviden, hermanos, que los justos deben ser sellados antes de que sean derramadas las plagas. ¿Cómo es que son sellados? Por manifestar obediencia al mandato de la observancia del sábado. Abro aquí un pequeño paréntesis para decir, esto, hermanos, deja claro que la marca de la bestia nada tiene que ver con un microchip, y nada tiene que ver con eso, hermanos. Es muy claro lo que dice la sierva del Señor. Tiene que ver con qué día de reposo tú vas a aceptar. Tú aceptas el domingo, tú recibes la marca de la bestia. Tú aceptas el sábado, tú recibes el sello de Dios. ¿Sí? Es una cuestión, hermanos, de obediencia. Y recuerden que hace unos párrafos atrás leímos que toda persona tiene que escuchar la verdad y tiene que ser ¿qué? Haberla razonado. Tomar una decisión inteligente, hermanos. Si a usted le pusieran la marca de la bestia porque le meten un microchip, usted ni siquiera se enteró. Eso no es lo que la Biblia dice, hermanos. Tiene que ser una cuestión de razonamiento. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Entonces, esta es la siguiente de los acontecimientos que van a suceder. 3, 4. Ajá. Ahí está el sábado como señal de obediencia, hermanos. Muy bien, vamos a avanzar. Dice: así también será proclamado el mensaje del tercer ángel cuando llegue el tiempo de hacerlo con mayor poder. El Señor obrará por conducto de instrumentos humildes, al dirigir la mente de los que se consagran a su servicio,
Los obreros serán calificados más bien por la unción del Espíritu que por el aprendizaje en institutos de enseñanza. Hombres de fe y oración se sentirán impelidos a declarar con celo santo las palabras que Dios les diga. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por parte de la autoridad civil. Las invasiones del espiritismo, otra vez, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. A ver, fíjense bien. La sierva del Señor nos dice que va a llegar un momento cuando el mensaje del tercer ángel va a ser predicado, ¿verdad? Va a generar oposición, la cuestión del sábado. Habrá persecución. Pero luego dice que todavía viene otro momento, hermanos, en que va a cobrar todavía mayor fuerza ese mensaje. ¿Sí? Cuando toma esa mayor fuerza el mensaje es lo que llamamos nosotros el fuerte pregón. ¿Por qué fuerte pregón? Porque se va a escuchar, hermanos, por todos los rincones de la tierra. No va a haber un rincón de la tierra que no llegue a ser escuchada la verdad del sábado. Amén. Eso es el fuerte pregón. Y es lo que la sierva del Señor nos está diciendo. Y dice que en ese tiempo, hermanos, los que van a predicar ese mensaje, ¿quiénes van a ser? ¿Los teólogos? ¿Los hombres más capacitados, los más intelectuales, los más letrados? ¿Quiénes serán, hermanos? Dice la sierva del Señor. Instrumentos humildes, de los que el Señor va a dirigir su mente y que se van a consagrar a su servicio. Esa gente se va a distinguir, hermanos, más bien por la unción del Espíritu que por el aprendizaje en institutos de enseñanza. ¿Notan? Amén. ¿Quiénes han de terminar la obra, hermanos? ¿Teólogos? ¿Gente capacitada, intelectuales, eruditos? No, hermanos. Los teólogos hoy, como hemos visto, están confundidos en muchas cosas. Pero es la sierva del Señor, hermanos, que serán hombres humildes los que van a llevar ese último mensaje adelante. Cuando ese mensaje, hermanos, está cobrando esa fuerza y las iglesias estén escuchando ese mensaje, eso va a causar un impacto. ¿Cuál es el impacto? Dice la sierva del Señor. Miles y miles, miren, hermano, no son pocos, miles y miles que nunca habían oído palabras semejantes, las escucharán. Admirados, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por causa de sus errores y pecados, porque rechazó la verdad que se le envió desde el cielo. Cuando la gente acuda a sus antiguos maestros espirituales a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y quitar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se satisfacen con la mera autoridad de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como fariseos de antaño, airándose al ver que su autoridad se pone en duda, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a quienes lo proclaman. ¿Qué pasa? Está predicando el mensaje el sábado fuertemente, llega a otras denominaciones, gente que está en otras iglesias y dice, oye, a ver, no me han explicado esto del sábado, a mí siempre me dijeron que el domingo. Y entonces, ¿a quién van a ir a preguntarle? A sus ministros, a sus pastores. A ver, pastor, ¿es cierto eso que andan diciendo, eso que andan predicando el sábado? Y el pastor le va a decir, sí, hermano, eso es cierto, usted váyase para allá. ¿Eso le dice? No. Dice que los ministros, entonces, le van a decir, no es cierto, miren, esa gente es una alarmista, solo andan escandalizando, le van a decir mil cosas, pero entonces, hermanos, como mucha gente no se conforma nada más con lo que le dicen sus pastores y exige un escrito está, esos hombres cuando vean que su autoridad es cuestionada, ¿qué van a hacer? Van a denunciar ese mensaje como si viniese ¿de qué? De Satanás, y van a inducir a las multitudes a que persigan a los que proclaman. ¿Se dan cuenta? Es esto, hermano, es esto. Esa persecución se va a dar en torno a la verdad del sábado y desde los púlpitos se le va a estar instando a la gente, hermanos, para que vayan y persigan con aquellos que están predicando el sábado. Así que, hermanos, miles y miles preguntarán a sus ministros si esto es cierto y estos tratarán de acallar las conciencias y denunciarán el mensaje como venido de Satanás. Este es el siguiente acontecimiento. ¿Notan el orden? Ahí va una secuencia de acontecimientos. Hasta aquí creo que no hay ningún problema, pero vamos a avanzar. Cuando se está predicando ese mensaje fuertemente, hermanos, cuando ya hay persecución, ya se está iniciando una persecución, ya hay oposición, cuando la gente le está preguntando a sus ministros si esto es cierto, ¿qué es lo que sigue? La iglesia apelará al brazo del poder civil
Y en esta obra se le unen los papistas y los protestantes. Muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero los que no fueron santificados por obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Hombres de talento y elocuencia que alguna vez se gozaron en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descargar las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos. Vamos a cortar aquí, vamos a pausar y luego en un momento continuamos con la presentación.